y a cada ser humano. La Iglesia es la comunidad de creyentes, convocada y hecha partícipe de la misma vida de Cristo. El amor de Cristo a su Iglesia es de donación sacrificial. Amó a su Iglesia y se entregó en sacrificio por ella. Por esto, el apóstol y todo cristiano siente el ardor de Cristo por las almas y ama a la Iglesia como Cristo. Las vivencias de Cristo son de sintonía con la voluntad del Padre y con el amor del Espíritu Santo, que le llevan al desierto, a evangelizar a los pobres y al gozo de hacer de la vida una donación sacrificial por todos los hermanos. Estas son las reglas del discernimiento cristiano: desierto, pobre, gozo. El sufrimiento personal de cada uno comienza a comprenderse y hacerse gozo de Pascua cuando se viene la misma dinámica de Cristo: entrar en los designios de Dios para poder servir y evangelizar a los hermanos. El gozo pascual nace en el corazón cuando, gracias a la presencia de Cristo, las dificultades se transforman en donación. Esa es la actitud de las bienaventuranzas, de reaccionar amando en toda circunstancia, sin lo cual no existe acción evangelizadora eficaz. La característica de toda vida misionera auténtica es la alegría interior, que viene de la fe. En un mundo angustiado y oprimido por tantos problemas que tiende al pesimismo, el anunciador de la buena noticia ha de ser un hombre que ha encontrado en Cristo la verdadera esperanza. Nos ponemos en pie, por favor. Petición. Glorifiquemos a Cristo, el Señor, que ha querido ser nuestro Maestro, nuestro ejemplo y nuestro hermano, y supliquémosle diciendo a cada petición: renueva, Señor, a tu pueblo. Renueva, Señor, a tu pueblo. Cristo, hecho en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado, haz que nos alegremos con los que se alegran y sepamos llorar con los que están tristes, para que nuestro amor crezca y sea verdadero. Renueva, Señor, a tu pueblo. Concédenos saciar tu hambre en los hambrientos y tu sed en los sedientos. Renueva, Señor, a tu pueblo. Tú, que resucitaste a Lázaro de la muerte, haz que por la fe y la penitencia los pecadores vuelvan a la vida cristiana. Renueva, Señor, a tu pueblo. Oración al Santísimo Cristo de la Vera Cruz. Santísimo Cristo de la Vera Cruz, ante ti estamos tus hijos, fruto de tu amor por nosotros. Te pedimos nos concedas un gran amor a tu divino nombre, para que con todo el corazón, con nuestras palabras y nuestras obras, te amemos y no cesemos de alabarte. Concede a todos los miembros de la hermandad salud del alma y del cuerpo. Protege a nuestros familiares y amigos. Perdona nuestras faltas y danos la fuerza para cumplir nuestra misión como hijos de Dios. Reúne en torno a ti a los que más separados estén y forma con nosotros una familia de Veracruz, rodeada de amor y de paz. Que así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santísimo Cristo de la Vera Cruz, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos vosotros. Hermanos, antes de comenzar la Eucaristía, en este primer día del Triduo al Santísimo Cristo de la Veracruz, pedimos al Señor perdón de nuestros pecados. Encomendamos en esta Eucaristía a nuestros hermanos difuntos, María Socorro, al cumplirse el primer año de su fallecimiento, Victoriana y Luis. Pedimos perdón con confianza. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos humildemente, Señor, que a medida que se acerca la fiesta de nuestra salvación, vaya creciendo en intensidad nuestra entrega para celebrar dignamente el misterio pascual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Así dice el Señor: Esta fue la orden que di a vuestros padres. Escuchad mi voz. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Caminad por el camino que os mando, para que os vaya bien. Pero no escucharon ni prestaron oído. Caminaban según sus ideas, según la maldad que su corazón obstinaba. Me daban la espalda y no la frente. Desde que salieron vuestros padres de Egipto hasta hoy, les envié a mis siervos, los profetas, un día y otro día. Pero no me escucharon ni prestaron oído. Endurecieron la cerviz. Fueron peores que sus padres. Ya puedes repetirles este discurso, que no te escucharán. Ya puedes gritarles, que no te responderán. Les dirás: aquí está la gente que no escuchó la voz del Señor, su Dios, y no quiso escarmentar. La sinceridad se ha perdido, se la han arrancado de la boca. Palabra de Dios. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos en su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis
el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús estaba echando un demonio que era mudo, y apenas salió el demonio, habló el mudo. La multitud se quedó admirada, pero algunos de ellos dijeron: si echa los demonios es por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo en el cielo. Él, leyendo sus pensamientos, les dijo: todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Vosotros decís que yo echo los demonios con el poder de Belcebú. Y si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, vuestros hijos, ¿por arte de quién los echan? Por ello, ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Querido hermano mayor y Junta de Gobierno de nuestra venerable Hermandad de Veracruz, de Nuestra Señora del Mayor Dolor, grupo joven, devotos de la Santísima Imagen de nuestro Cristo de Veracruz y hermanos todos, estamos recorriendo con toda la Iglesia este camino cuaresmal. Y desde el comienzo, nuestra Madre la Iglesia nos ha anunciado que este camino mira al misterio pascual de Cristo. Es decir, a que vayamos viviendo unidos a Él esa entrega de Cristo en su pasión, muerte y resurrección. Es el misterio de la salvación en plenitud, del que vive permanentemente la Iglesia. Todos los cristianos vivimos precisamente de la gracia que fluye de esta entrega de Jesucristo a la pasión, a la muerte dolorosísima
y a su resurrección gloriosa. Por tanto, si toda la vida cristiana tiene su centro y su culmen en el misterio de la muerte y resurrección de Cristo, de aquí comprendemos la máxima importancia que tiene para nuestra vida cristiana la comprensión correcta del misterio de la cruz y de la victoria de Cristo sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el demonio y el mundo. Si para ser discípulos de Cristo es necesario que cada día tomemos la cruz y le sigamos, se comprende también que para una recia espiritualidad cristiana en nosotros tiene una importancia máxima el entender bien en la fe la fuerza santificante de la cruz de Cristo en nuestras vidas, que nos hace partícipes no solamente de la cruz del Señor, sino también de su victoria sobre la muerte. Que el Espíritu Santo venga en nuestra ayuda en estos días, hermanos, en nuestra ayuda, en la vuestra y en la mía, en la vuestra para ser dóciles y escuchar con fe la palabra del Señor, en la mía para ser instrumento también dócil del Espíritu Santo para transmitiros palabras que nos introduzcan en el misterio de la cruz que contemplamos en el Santísimo Cristo de Veracruz. Y que entremos, hermanos, como escuchábamos el domingo pasado en el Evangelio, en la lectura de Moisés, que entremos descalzos, con la conciencia muy viva de que el terreno que pisamos es terreno sagrado, y que la Santísima Virgen María, que contemplamos a los pies de la cruz del Señor, nuestra maestra espiritual, sea nuestra madre y maestra en estos días para contemplar el misterio de su Hijo. En este primer día del trigo, centrémonos en la cruz de Cristo, que es la epifanía del amor de Dios entre los hombres. Un amor que a lo largo de toda su vida no tiene una declaración más elocuente, más explícita, más conmovedora como la que se produce en la cruz del Calvario. Pensad, hermanos, que para nosotros conocer a Jesucristo es lo principal en nuestra vida. Dijo Jesús: en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Con estas palabras comenzaba el Padre David estos días de ejercicios espirituales que hemos tenido en la parroquia, y desde estas palabras ha arrancado la meditación de estos 5 días de gracia que hemos tenido en la parroquia. Según conozcamos a Jesucristo, hermanos, así entenderemos nuestra vida cristiana, pues si somos miembros de Cristo, es y no se espera menos de nosotros que tener la misma vida de Cristo. Cuando contemplamos la cruz del Señor, enseguida se nos viene a nuestra mente una paradoja. Por una parte, en este mundo la persona que ha tenido mayor alegría, mayor felicidad, mayor gozo, es sin duda Jesucristo. Pero por otra parte, el hombre que en este mundo ha tenido más sufrimiento, más pena, ha sido indudablemente nuestro Señor Jesucristo. De lo primero, es decir, de que Jesucristo ha sido sin duda el hombre más feliz de este mundo, quizás lo destaque cuando hablemos y contemplemos del misterio de la resurrección de Cristo, cuya participación brota la alegría, la felicidad de nuestra vida. Pero en este primer día comencemos por centrar nuestra meditación y nuestra atención en el misterio del sufrimiento
de Cristo crucificado, el cual con bastante frecuencia solemos reducirlo casi únicamente al momento del Calvario, siendo así que la pasión del Señor comienza realmente desde que Jesús es niño. Toda su vida es una presencia permanente de la cruz, desde su presencia ya en el seno materno, en el que se ve urgido a tener que huir de la maldad de Herodes, que lo busca para matarlo. Los santos son los que verdaderamente han conocido a Jesucristo. Por eso nosotros vamos a acudir a uno de ellos, a Santa Teresa de Jesús, una mujer verdaderamente enamorada de Jesús, y que en su libro Camino de Perfección nos dice lo siguiente: ¿qué fue toda la vida de Jesús sino una cruz? Teniendo siempre ante sus ojos nuestra ingratitud y viendo tantas ofensas como le hacían a su Padre, y viendo tantas almas como se perdían. Fijaos que estas consideraciones parten de una experiencia suya, personal, y es que, hermanos, hay entre los santos y Jesucristo tal sintonía que, viendo a los santos lo que sucedía en su corazón, entendemos con más facilidad lo que acontecía en el corazón de Cristo. Santa Teresa, en el texto que acabo de reseñar, ha dicho varias cosas de gran importancia que quisiera resaltar y compartir con vosotros. En primer lugar, que toda la vida de Jesús fue una cruz continuada, y nos da ella misma las causas. Ha dicho: porque siempre tenían ante sus ojos nuestra ingratitud. ¡Qué verdad! ¿Cuántas veces ante el misterio del amor de Jesucristo crucificado nos encontramos con la ingratitud nuestra para con Él? Y en segundo lugar nos dice: porque veía tantas ofensas como los hombres hacíamos a su Padre. Toda la vida de Jesús fue una cruz continuada porque veía tantas almas como se perdían. Y eso que Santa Teresa contempla el corazón de Cristo en su propio corazón. Por eso añade la santa: si acá, refiriéndose a ella, si acá una que tenga alguna caridad le es tan gran tormento ver esto, ¿qué sería en la caridad de este Señor? Tened en cuenta que esta experiencia de Teresa de Jesús es común a todos los santos. Pensemos, por ejemplo, en un San Pablo, cuando nos dice y confiesa él mismo: el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Los santos tienen una experiencia del pecado del mundo tan lúcida y tienen tan gran amor a Dios y a los hombres, que viven crucificados en el pecado del mundo diariamente. Cuando contemplamos la vida de los santos, vemos nuestra vida tan mediocre, hombres y mujeres de tan poca fe la nuestra, en la que apenas vemos el pecado del mundo, porque apenas vemos el pecado en nuestra propia vida. Estamos tan acostumbrados a convivir con él. Hay en nosotros tal complicidad secreta, inconscientemente con él, que se ciegan nuestros ojos para darnos cuenta de la gravedad del pecado del mundo. Los sacerdotes del templo en tiempos de Jesús no se daban cuenta que el templo del Señor se había convertido en una cueva de ladrones. Ellos, que tenían conciencia tan fina que colaban un mosquito y se tragaban un camello. Los ricos, que tampoco alcanzaban ver la dureza de su propio corazón, y ahí tenemos
el pasaje del rico Epulón y el pobre Lázaro, y cómo al cerrar su corazón a la necesidad de sus hermanos, de su hermano Lázaro, que estaba a la puerta de su hogar, se alejaba de ellos y se alejaba de Dios inmensamente. Tenemos nosotros tan poca profundidad en la visión del pecado del mundo porque tampoco lo vemos en nosotros. Estamos ciegos, nos falta limpieza en los ojos, amor de Dios y de los hombres. Por ejemplo, si se nos dice que en España se cometen 100.000 abortos cada año, si entendemos, como así lo entendemos, esta afirmación, nos damos cuenta de que es verdad, pero en el fondo no se nos conmueve el alma. No nos sentimos profundamente afectados. Quizás otras cosas nos quitan el sueño. En cambio, si nos dan una mala noticia, por ejemplo, de que no hemos sido aceptados por tal o cual persona, o vamos a un ser querido que va perdiendo sus facultades y quizás no nos reconozca, eso sí nos hace sufrir. Y a veces nos dura pues algunos días, pero si nos dicen que se producen 100.000 abortos cada año en España, eso como que no nos afecta. ¿Por qué? Porque es tan pobre nuestra fe y nuestra caridad que nos falta ver el pecado del mundo y lo que este pecado ofende en primer lugar al corazón de Dios. Podríamos destacar tanta gente que vive de espaldas a Dios, que rechazan la voluntad divina porque la consideran una imposición opresiva y frustrante. Esa mayoría de bautizados que se mantienen habitualmente en ayunas de la escucha de la palabra de Dios, distantes de la Eucaristía, tantos pecados de injusticia social, de violencia, de lujuria desbordante en los medios de comunicación social. El pecado del mundo, hermanos, es abrumador. Y si para nosotros no supone una cruz continua, como en los santos, que no suponga verdadero dolor, es precisamente para reconocer la mediocridad espiritual de nuestra vida. Si amáramos más a Dios, nos dolería muchísimo más el pecado del mundo. ¿Cuánto le dolió también en el corazón de San Francisco de Asís, cuando iba gritando por las calles, el amor no es amado? Y lo decía de Cristo crucificado. Él contemplaba el amor de su vida en Cristo crucificado y decía, el amor no es amado. Arroyos de lágrimas caen de nuestros ojos, dice el salmista, por los que no cumplen tu voluntad. Si hubiera en nosotros más amor a los hombres, nos dolería el pecado del mundo, porque vemos que ellos son perdición para el tiempo presente y peligro de posible condenación eterna. Pues bien, ¿qué razón tiene Santa Teresa cuando nos dice que toda la vida de Jesús fue una cruz continuada? Cruz que se consumió en la pasión del Calvario. Cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dejémonos, hermanos, atraer por Cristo crucificado y que la manifestación de su amor arranque de nuestro corazón una sincera y auténtica conversión en esta Cuaresma. Que así sea.
Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, para que desde el trono de su gloria escuche las oraciones de su pueblo penitente. Por todo el pueblo cristiano, para que en este sagrado tiempo tenga mayor hambre de la palabra de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los pueblos del mundo, para que vivan en paz, alcancen el necesario desarrollo y nuestros días sean de gracia y salvación, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los pecadores y por los negligentes, para que en este tiempo de gracia se conviertan a Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros mismos, para que el Señor suscite en nuestro interior un sincero arrepentimiento de nuestros pecados, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Papa Francisco, obispos, sacerdotes y ministros del Evangelio se abran a la verdadera sabiduría que nos enseña Jesús, paciente y como Él, conduzcamos a todos al cumplimiento de la voluntad del Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que en nuestro mundo reine la paz, aumente el espíritu de justicia y vivamos todos en concordia y tranquilidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos los miembros de la Hermandad de la Veracruz aprendamos de Jesús crucificado a amar a Dios y al prójimo y, como discípulos suyos, nos enseñe a cargar su cruz en los hermanos que sufren con decisión y esperanza, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de nuestra hermana María en su primer año de fallecimiento, por Victorina y Luis, para que el Señor le conceda el descanso eterno, roguemos al Señor. Escucha, Dios eterno, nuestras súplicas y perdona nuestros pecados, para que gocemos siempre de tu perdón y de tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ubi
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, preserva de toda maldad a tu pueblo, para que sus ofrendas sean gratas a tus ojos, y no permitas entregarse a los falsos placeres a quien prometes alcanzar los premios de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por Él concedes a tus fieles anhelar año tras año, con el gozo de habernos purificado, los sacramentos pascuales, para que, dedicados con mayor entrega a la oración y a la caridad fraterna, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, 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 Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna, 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 Hosanna en el cielo, en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección.
de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rafael y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de María Socorro, de Victorina y Luis, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con la confianza de sabernos hijos de Dios, acudemos a Él como Jesús nos ha enseñado, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con vosotros. Daos como hermanos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Seguirle
Oremos. Presta benigno tu ayuda, Señor, a quienes alimentas con tus sacramentos, para que consigamos tu salvación en la celebración de estos misterios y en la vida cotidiana. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Dale, Señor, el descanso eterno, que sus almas y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Cantamos, Señor. Proclamemos jubilosos el triunfo de la cruz y adoremos fervorosos el sacrificio precioso en que se inmoló Jesús. Toma tu cruz y sígueme, tú nos has dicho, Señor. Contigo vamos a tomarla con tan dulce carga, te amaremos mejor. Te rogamos nos concedas vivir siempre tu hermandad y siguiendo tras tus huellas, que al fin lleguemos por ellas a gozar la eternidad. Toma tu cruz y sígueme, tú nos has dicho, Señor. Contigo vamos a tomarla con tan dulce carga, te amaremos mejor. Formando un lazo apretado como has querido tú, caminemos hermanados, siempre a tu cruz abrazados, Cristo venga de la cruz. Toma tu cruz y sígueme, tú nos has dicho, Señor. Contigo vamos a tomarla con tan dulce carga, te amaremos mejor. Glorificad al Señor con vuestra vida. Podéis ir en paz. Os recuerdo que mañana a las 7 haremos el ejercicio piadoso del Vía Crucis aquí en la capilla y a continuación la misa.